de la Fuente Valentín, es profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, de la maestría en inteligencia artificial, si no me recuerdo, estoy hablando de memoria, y nos va a presentar un proyecto que ha puesto en marcha en la UNIR sobre identificación de patrones lingüísticos asociados a rasgos de personalidad, el caso concreto de ciberbullying. Vale, pues muchas gracias, Juan Antonio, por tu presentación. Muchas gracias por permitirme estar en este evento. Yo quería dar la enhorabuena a la organización porque, bueno, puede parecer que no, pero el mundo online es un mundo bastante complejo, bastante difícil de manejar y como bien sabéis, salen errores por donde nadie lo espera. Así que enhorabuena por la organización, que a pesar de pequeños inconvenientes, la verdad que es un reto bastante complicado que estáis abordando muy adecuadamente. Así que enhorabuena. Quería empezar mi ponencia, mi charla, con un par de avisos, de disclaimer o de descargos, que son simplemente los siguientes. Yo voy a hablar de un proyecto que está en fase embrionaria, está en ciernes, es decir, si bien es cierto que tenemos los recursos relativamente atados como para poder empezar este proyecto, es un proyecto del cual me gustaría estar mostrando los resultados, pero en realidad lo que voy a estar mostrando es los planes, la planificación del proyecto. Es un proyecto, como iréis viendo, yo creo que muy bonito, muy ilusionante. La verdad que tenemos muchas ganas de afrontarlo, pero al fin y al cabo es un proyecto embrionario. Y el segundo descargo que quería comentar es mi perfil. Mi perfil es un perfil técnico, a diferencia de, por ejemplo, mi compañera Ana, que ha estado exponiendo, que tiene un perfil quizá más cercano a la salud mental que a la ingeniería, que a la inteligencia artificial. Mi perfil es lo contrario, está muy cercano a la inteligencia artificial y, bueno, o sea, lo más cercano a la salud mental que yo investigo, pues serán los propios problemas que tenga yo con mi propia cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, pues que mi charla estará más orientada hacia el mundo tecnológico y que por obligación, por el contexto del proyecto, en algún momento comentaré cosas relacionadas con salud mental y es posible, pues por mi falta de formación o por mi escaso acercamiento al ámbito, que incurra en contradicciones con respecto a lo que haya dicho, por ejemplo, Ana. En ese caso, cuando os preguntéis qué es lo correcto, lo que ha dicho Luis o lo que ha dicho Ana, no lo dudéis, lo que ha dicho Ana. Lo que ha dicho Ana es lo correcto. Así que, bueno, hechos estos dos descargos, comienzo la presentación. Yo voy a hablar de un pequeño proyecto que tenemos lanzado aquí en UNIR, que versa sobre la identificación de patrones lingüísticos asociados, voy a saltarme a lo de rasgos de personalidad, asociados al ciberbullying. Esto tiene un montón de matices que vamos a contar con calma en los próximos minutos. Vamos con ello. La pregunta de investigación, lo que queremos resolver, aparte de muchas otras derivadas que tiene el proyecto, de muchos otros retos, la principal pregunta es: ¿podemos identificar el ciberbullying a través de patrones lingüísticos? Es decir, yo puedo darle a la máquina, y esto es importante, darle a la máquina, no a una persona, darle a una máquina un texto y que la máquina de alguna forma me diga que ese texto lo ha generado una persona que está envuelta de alguna manera en un caso de ciberbullying. Parece muy ambicioso, parece, la verdad, ciencia ficción, pero vamos a aplicar pues, las técnicas habituales de investigación y vamos a hacer un poquito más amplia la pregunta, a ver si podemos encontrar el marco teórico adecuado. Entonces vamos a hacer un poquito más amplia la pregunta. ¿Podemos identificar situaciones mentales, y permitidme que utilice esta expresión que es muy poco rigurosa, de situaciones mentales? ¿Podemos identificar situaciones mentales a través de patrones lingüísticos? Ahora definiré un poquito más esto y ya digo, he querido utilizar esta terminología muy poco rigurosa
precisamente porque lo que estamos haciendo es un acercamiento, porque lo siguiente que deriva de esta pregunta, es decir, asumimos de alguna forma que el estar relacionado en un caso de ciberbullying deriva o implica algún rasgo en la personalidad o algún rasgo mental que podría estar relacionado con patrones lingüísticos y lo voy a llamar, ya digo de forma intencionada, situaciones mentales. Entonces, la siguiente pregunta, las siguientes preguntas que nos van apareciendo, ya vamos ampliando un poco el campo a la vez que vamos encontrando términos cada vez más concretos. Las siguientes preguntas son, primero, ¿a qué nos referimos con situaciones mentales? Y segundo, ¿a qué nos referimos con patrones lingüísticos? La primera de estas preguntas está relacionada con el mundo de la salud mental, es donde, como digo, no me siento tan cómodo, quizá cojee un poquito, entonces vamos a aproximarnos con la mayor fiabilidad posible. Tengo que decir que este es un proyecto lanzado en conjunto, en colaboración con mi compañero Joaquín González Cabrera. Joaquín es un experto, una referencia aquí en España en el estudio de la problemática asociada al ciberbullying. Y entonces, aunque él me ha enseñado bastantes conceptos, seguro que meteré un poquito la pata. La segunda de las preguntas está más asociada a el mundo de la inteligencia artificial, al mundo del reconocimiento de patrones en general y al mundo del procesamiento del lenguaje natural y de la minería de texto en particular. Entonces, bueno, vamos a ver a qué nos referimos con estas cosas. Ya tenemos un poco acotado. Antes de meternos con el proyecto, vamos a identificar estas cuestiones. Así que, hecha esta pequeña introducción, este es el índice de lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de qué es la angustia mental o el mental distress. Me parece que mi compañera Ana lo ha denominado trastornos de ansiedad. Aquí, bueno, pues es una cuestión de terminología. Yo, ante mi incapacidad para una buena traducción o incapacidad o desconocimiento, pues me he quedado con el término en inglés, mental distress. Luego vamos a hablar de qué es el reconocimiento de patrones y en concreto en procesamiento del lenguaje natural. Vamos a hablar, una vez atados estas dos preguntas, vamos a ver cómo se relaciona todo esto con el ciberbullying y por fin ya explicaré el proyecto Nancy, que es el proyecto que nos ocupa y donde queremos resolver esta pregunta de investigación. Bien, comenzamos y hablamos de mental distress. Entonces, aquí aparece una pequeña controversia. Bueno, lo comentaba yo aquí con mi compañero Joaquín, que me decía que por qué he puesto términos que están más cerca de los trastornos mentales y he utilizado el término mental distress, ¿no? En este listado de, de trastornos que he puesto aquí. Bueno, aquí puedes encontrar literatura que utiliza términos en agrupaciones diferentes y como digo, si os preguntáis cuál es la terminología correcta, seguramente sea la que ha utilizado Ana. Pero bueno, donde quería llegar yo es, bueno, definiendo trastorno mental como una alteración clínicamente significativa de la cognición o una regulación de las emociones o de un comportamiento del individuo. Una situación que suele ir asociada a angustia. ¿Vale? Es importante este hecho de que suele ir asociada a angustia y elementos como una alteración significativa de la cognición, y lo podríamos relacionar perfectamente con la capacidad de comunicación, la regulación de las emociones. El análisis de emociones es un campo bastante habitual en procesamiento del lenguaje natural y también con el comportamiento, y el comportamiento también implica cosas con la comunicación. Entonces, más allá de cuál es la definición de esta situación de angustia mental, es decir, hay diferentes situaciones que ha descrito muy bien Ana, hay diferentes situaciones en el estado mental
de un individuo que pueden generar pues estas alteraciones de la cognición. La pregunta es si estas alteraciones tienen influencia o no tienen influencia en la comunicación. Ya llegaremos al lenguaje escrito. Ahora nos estamos preguntando si tienen influencia en la comunicación. Bueno, pues ahí pongo algunas referencias, algunos enlaces donde se justifica que sí, efectivamente hay alteraciones en la comunicación. Algunos ejemplos, por ejemplo, la gente con trastorno depresivo pues, tiende a hacer pausas al hablar, entonces eso hace que la interrumpan, porque es una consecuencia de cuando haces pausas al hablar, y eso hace pues, que las personas tiendan a comunicarse menos porque la interrumpen mucho y tienden a empeorar su comunicación. También, bueno, pues por ejemplo, en temas de trastornos obsesivos compulsivos, pues se pueden mostrar tics vocales, pues que podrían estar también relacionados con el lenguaje escrito o como los pacientes bipolares que pueden mostrar un lenguaje errático. Si os fijáis, estos elementos, pausas al hablar, pues es difícil asociarlo con lenguaje escrito, comportamiento y lenguaje errático. Parece ser que expresado verbalmente tiene una visibilidad más clara que expresado por escrito, o los tics vocales, pues queda en duda de si eso se puede transmitir al lenguaje escrito, por no hablar de la falta de comprensibilidad del habla asociada a la esquizofrenia, que puede escribir no necesariamente de forma incomprensible, y aunque fuese incomprensible, el procesamiento del lenguaje natural tiene bastante difícil la captura de esos elementos semánticos. Y de todas formas, estos elementos, estas alteraciones de la comunicación son quizá poquito difíciles de traducir a características concretas y, por tanto, difíciles de identificar de forma máquina. Recordad que cuando se hace una identificación de una característica, primero tenemos que ser capaces de modelarla de una forma unívoca, ¿no? Entonces, estos elementos son bastante difíciles de, de detectar. Y es lo que nos lleva al mundo del reconocimiento de patrones. Parece ser que hay una alteración, un cambio en la forma de comunicarse de las personas que sufren situaciones de angustia mental, de mental distress. Vale, pues somos capaces de reconocerlo. Hemos comentado que estos cambios en la comunicación pues pueden ser difíciles de caracterizar, pues vamos a ver si somos capaces de reconocer cosas difíciles de caracterizar. Entonces, en inteligencia artificial solemos hablar de reconocimientos de patrón, de reconocimiento de patrones cuando tenemos una máquina, tenemos un software, tenemos algo automatizado capaz de, como dice su propio nombre, de reconocer patrones. Pero tenemos dos vertientes, dos mundos muy diferenciados, muy distintos entre sí. Por un lado, el mundo de la clasificación, que se suele realizar a través de redes neuronales. Recientemente, pues las redes convolucionales, por ejemplo, hacen maravillas con los problemas de clasificación de imágenes. Y ahí tenemos en el ejemplo un cerebro por el que pasan imágenes de frutas, y el cerebro artificial o natural es capaz de reconocer los diferentes tipos de frutas y agruparlos en categorías. ¿Vale? Entonces tenemos un problema de clasificación. Tú a mí me das la imagen y yo la pongo por aquí. ¿Cuál es una característica propia de la clasificación? Bueno, pues tenemos dos características principales. La primera, necesitamos un gran conjunto de ejemplos previos etiquetados, es decir, una imagen de una manzana diciendo esto es una manzana, una imagen de unas uvas diciendo esto son unas uvas, y así un gran conjunto de ejemplos previamente etiquetados para que la máquina aprenda a distinguir ejemplos. Esa es una característica, la necesidad de un catálogo de ejemplos etiquetados. Por eso se llama aprendizaje supervisado, porque tú supervisas el conjunto de datos del que está aprendiendo. La otra característica muy asociada a las redes convolucionales
es que la máquina procesa la imagen tal cual. Tú le das la imagen, no le das las características de la imagen, le das la imagen tal cual y la máquina, a través de las redes convolucionales, es capaz de clasificarla. ¿Por qué digo esto? Porque no le estás dando el ancho, la relación alto-ancho, no le estás dando una característica de los colores, no le estás dando si aparece agrupado o no aparece agrupado, es decir, no le estás dando las características del objeto a analizar, le estás dando el objeto a analizar y la máquina lo clasifica. Esto tiene implicaciones importantes. Primero, no necesito caracterizar algo para poder distinguirlo. Comentaba antes que en estas características comunicativas no sabríamos fácilmente caracterizarlas. Bueno, pues no es tan necesario caracterizar algo para poder distinguirlo. Y la segunda implicación directa muy importante es la falta de explicabilidad. Es decir, la máquina te hace la clasificación, pero no te dice por qué hace esa clasificación. Si se equivoca, pues es un falso positivo y además no explicado. ¿Vale? Otro mundo en el mundo del reconocimiento de patrones, tenemos el mundo del clustering. El mundo del clustering básicamente es otra vertiente muy diferente. Yo le doy un conjunto de objetos, un conjunto de registros y le digo, agrúpamelo en 3 y me hace 3 grupos diferenciados, ¿vale? 3 grupos diferenciados y me dice cómo de probable es que cada uno de los elementos de la colección que yo le he pasado pertenezca a uno de los 3 grupos. Cosas importantes del clustering. Primero, el clustering necesita características. Básicamente, trabaja sobre las componentes de un vector, entonces yo le tengo que dar esas componentes de un vector. Dicho de otra forma, tengo que transformar mi objeto en una serie de características que aportaré en forma de vector. Segundo, el clustering hace n grupos, pero dice, bueno, estos son los grupos. No te dice, por norma general, no te dice cuáles son las características que han sido relevantes a la hora de realizar esa clusterización. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tiene un poco de explicabilidad, pero no tanto. Vale, nos vamos a aplicar estas técnicas al mundo del procesamiento del lenguaje natural. En procesamiento del lenguaje natural, al final, es un poquito la misma idea. Tenemos problemas de clasificación que lo que utilizamos son modelos transformers, ¿vale? Modelos transformers que se introdujeron desde el uso de BERT por parte de Google, ahora muy de moda con el uso de ChatGPT, que utiliza una tecnología curiosamente basada en modelos propuestos por Google. Y también podemos utilizar eh, eh, algoritmos de clustering en las que utilizamos el texto como dato. Es decir, vamos a necesitar extraer las características de un texto, que son palabras, bueno, pues lo tenemos que traducir a números para poder clusterizar. En procesamiento de lenguaje natural, como es texto que nosotros, los humanos, estamos muy acostumbrados a leer y a entender o no, si nos clasifican ese texto, nos salta mucho a la vista si ha acertado o no. Entonces, la inteligencia artificial es, si cabe, eh, o sea, la explicabilidad, la XAI, la Explicable Artificial Intelligence, es, si cabe, pues más relevante en este caso, ¿no? Pero bueno, las mismas ideas son posibles en procesamiento de lenguaje natural. ¿A través de qué características podríamos hacer el clustering? Esto es muy relevante de cara a aportar la explicabilidad. Por ejemplo, podemos hablar de la característica de legibilidad, podemos hablar de la longitud de oraciones, la longitud de las palabras, la cantidad de uso de adverbios o de signos de puntuación. Todos estos son elementos que se ha visto que están asociados con cómo de legible es un texto, con cómo de fácil es entender un texto cuando lo lees.
Otro elemento es el estilo narrativo. Es fácil de entender, fácil de capturar si se están utilizando verbos en primera, segunda, tercera persona, si se está usando voz pasiva o voz activa, ¿no? Entonces esas son cosas que influyen, si se está omitiendo el sujeto, se está poniendo, etcétera. Análisis de emociones, muy relevante, muy importante en procesamiento del lenguaje natural. Tradicionalmente el análisis de emociones se ha hecho asociado a un catálogo de palabras que se conoce que están asociadas con determinadas emociones y básicamente ha consistido en contar palabras. Si aparecen muchas palabras relacionadas con la sorpresa, es un texto al cual asociamos la emoción de sorpresa. ¿Vale? Recientemente, ya digo, con la aparición de modelos clasificadores basados en Transformers, podemos hacer un clasificador basado en ejemplos previos, lo cual es también bastante más complejo y bastante más potente porque ya no solo se basa en palabras individuales, sino en cómo esas palabras están conectadas entre sí en frases o incluso párrafos. ¿Vale? Y luego también podemos hablar de un campo semántico, ¿no? El predominio de palabras que aparecen en un campo semántico dado, pues me dice de qué está hablando esa persona. Todas estas cosas son importantes, son interesantes a la hora de asociar, ya digo, características al procesamiento del lenguaje natural. Entonces, ¿podemos transformar un texto a características para poder analizarlo? Sí. Entonces, ¿cómo aplica esto al reconocimiento de mental distress, de situaciones de mental distress? Pues vamos a ver un ejemplo concreto. Ahí abajo os he puesto la referencia bibliográfica, por si la queréis echar un vistazo. Es un estudio en el que el objetivo es distinguir diferentes tipos de trastornos, ¿vale? Porque parte del hecho, parte de la bibliografía, de que es posible distinguir un texto escrito por una persona que está en determinadas situaciones de mental distress, ¿vale? Normalmente por el elevado uso de pronombres de primera persona. En este estudio también estudian la marca emocional, hacen un análisis de emociones de los textos para ser capaces de distinguir, como digo, diferentes tipos de trastornos. En este ejemplo concreto, en este estudio, van más allá de la literatura y más que decir podemos distinguir o no mental distress, lo que hacen es intentar distinguir entre diferentes tipos de trastornos. ¿Cómo hacen esto? ¿Vale? Pues se van a un foro público, ¿vale? A un foro de salud mental, a foros de Internet, y buscan textos de no más de 500 palabras escritos por un único usuario y cómo le ponen la etiqueta para saber si están detectando bien o mal. Pues los textos están autoetiquetados, es decir, si un usuario se define a sí mismo como TOC, entonces asumen que ese usuario tiene TOC y los textos que genera ese usuario los asocian a ese trastorno, ¿vale? Luego también para tener textos de control, para hacer un grupo de control en los textos, se van a un foro completamente diferente, toman textos de un foro de economía, asumiendo errónea o acertadamente que son personas que no padecen esos trastornos y lo toman como textos de control. Vale, entonces lo que hacen es hacer este análisis, sobre todo de estilo narrativo, y de análisis emocional, teniendo en cuenta el uso de pronombres. ¿Y qué concluyen? Concluyen que la identificación de trastorno mental es posible, que es algo que ya habían visto en la literatura previa, pero que con este método que están utilizando no es factible la identificación concreta del tipo de trastorno. ¿Qué carencias tiene este trabajo? Pues bien, eh, primero el tipo de características del texto. Se pueden sacar más características además de las que han mencionado, han utilizado en este trabajo. Se pueden utilizar más técnicas, como por ejemplo clasificación supervisada, es decir, no solo clasificación basada en características, sino clasificación no basada en características. Y sobre todo se puede mejorar la calidad del corpus. No sé si es adecuado asumir que en los foros de economía todo el mundo tiene una salud mental impoluta.
algún perturbado hay por ahí, ¿no? Pero bueno, no es esa la idea. La idea es saber un poquito, sacar esta conclusión, que es que por lo general en situaciones de mental distress los pronombres están indicando si el foco se pone en uno mismo, en otros o en grupo, dependiendo del tipo de pronombre que se utilice. Y en este sentido la literatura revela que hay un mayor uso de la primera persona de singular en diferentes tipos de trastorno mental, de mental distress, ¿vale? Entonces nosotros, ya habiendo situado esta posición del mental distress y su relación con la comunicación, y habiendo situado lo que somos capaces de hacer desde el punto de vista del procesamiento del lenguaje natural, ya sí que nos planteamos si podemos hacer esto en el caso del ciberbullying. Entonces, ¿qué es el ciberbullying? Bueno, pues es un riesgo relacional que está asociado al uso de Internet, al uso de las TRIC, de las tecnologías de la relación, información y comunicación, en el que una o más personas tienen comportamientos violentos, agresivos, no necesariamente violencia física, sobre compañeros, sobre uno o más compañeros. Es decir, es una relación de uno a varios sobre uno o varios, ¿vale? Y hay un elemento muy importante, y es que no es estás en una situación de ciberbullying, es qué rol asumes en una situación de ciberbullying. Es decir, eres una cibervíctima, eres un ciberagresor o eres un ciberobservador, por no hablar de los roles híbridos que hay. Es decir, hay gente, hay sujetos que en situaciones es ciberagresor, pero en otras situaciones es cibervíctima en el mismo marco temporal. Entonces, bueno, los roles son complicados. Sobre esta situación, ¿cuál es la relación de ciberbullying con situaciones de angustia mental? Bueno, pues sin pararme demasiado, este artículo de Ibarra es un clásico en la literatura donde relaciona la angustia mental, los problemas psicosociales con el ciberbullying. Entonces, asumimos todo esto y decimos que la angustia mental es reconocible por sus patrones de lenguaje, el ciberbullying está asociado a la angustia mental, entonces podemos identificar el ciberbullying a través de patrones lingüísticos. Y ahora sí empezamos con la definición de nuestro proyecto. Vale. ¿Cuáles son los retos derivados? Es decir, ¿qué es lo que queremos conseguir nosotros cuando hayamos terminado con nuestro proyecto? Primero, implantar la identificación como un mecanismo de atención temprana. Estoy imaginando, por ejemplo, en un colegio el servicio de, de orientación, tiene a los psicólogos del centro, sea capaz de una forma no intrusiva y temprana de identificar a los alumnos en riesgo y tomar medidas de actuación. Y también, desde el punto de vista de investigación, ya no tan práctico, identificar los rasgos del lenguaje implicados en la detección, para así identificar los rasgos del lenguaje implicados en el ciberbullying y, por tanto, tener una mejor comprensión de la problemática. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cuál es la configuración experimental? Pues necesitamos gente, alumnos, chicos, personas que potencialmente puedan estar implicadas en la problemática del ciberbullying, que por un lado redacten textos y por otro lado generen, o sea, rellenen cuestionarios normalizados, cuestionarios estándar que se utilizan para la detección de los roles de ciberbullying. Entonces, con eso tendremos, por un lado, textos y por otro lado, la etiqueta en el mundo del ciberbullying que asociaríamos a los autores de esos textos. La pregunta es, ¿están correlados? ¿Vale? Hay una forma de identificar a partir del texto, identificar la etiqueta, porque recordad que los estamos obteniendo por vías diferentes. ¿Vale? Pues vamos a utilizar búsqueda de correlación. Para ello, pues disponemos de un convenio activo con el que podemos llegar a 16 colegios, pues si conseguimos a 500 chavales por colegio, tenemos una muestra, un corpus realmente grande para poder realizar esta actuación y les vamos a pedir que hagan una redacción sobre una temática dada. Es una temática que todavía está por definir, tenemos que concretar la pregunta, pero lo que sí que es claro es que será una temática que tendrá implicaciones sociales, como por ejemplo, cuéntame lo que hiciste el fin de semana pasado. Por lo general,
habrán quedado con amigos o cuéntame lo que te gusta hacer con tu mejor amigo o algo que tenga relaciones con relaciones de amistad. Como ya os he dicho, el mundo de la psicología no es muy fuerte, es el otro, entonces no seré yo quien ponga esta pregunta. Luego, los alumnos, cuando están redactando esto, los alumnos no saben que esto lo vamos a relacionar con el mundo del ciberbullying. Y después de la redacción, les vamos a pasar unos cuestionarios estandarizados, en concreto el Cyberbullying Triangulation Questionnaire, que está estandarizado para la detección de los roles asociados al ciberbullying. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues, por un lado, modelos de clasificación, es decir, identificación automática de las clases, eh, de las diferentes categorías, vamos a tratar de que la máquina se lea el texto y nos diga este texto está asociado a esta etiqueta. Para eso disponemos del catálogo de datos y del catálogo de etiquetas. Un entrenamiento supervisado que utilizando el modelo neuronal adecuado puede dar unos resultados bastante potentes. ¿Para qué serviría esto? Para que los alumnos, y vamos a hacer un ejercicio de imaginación, lleguen en septiembre al curso, aquí en España el curso empieza en septiembre, lleguen en septiembre y escriban una redacción de cómo ha sido su verano. Esa redacción se pasa por la máquina y la máquina dice, este chico tiene riesgo de ser una cibervíctima. Entonces, se activan los protocolos pues que hayan sido necesarios. Es una identificación no intrusiva, pero es una identificación muy peligrosa. ¿Por qué? Porque yo levanto la mano, digo, este chico está en riesgo, activo el protocolo, la noticia obviamente se comunica a sus padres y sus padres dicen, ¿y por qué está en riesgo? Y la respuesta es, no lo sé, lo ha dicho la máquina. Nadie en su sano juicio querría esa situación. Entonces, ¿qué necesitamos? Una explicación al diagnóstico. Vamos a por la explicación. Vamos a utilizar el software el Linguistic Inquiry and Word Count, que es un software que es el estándar de facto en el ámbito, que permite extraer características sobre el texto, características explicables, vamos a hacer un análisis cualitativo de esa clasificación y vamos a poder analizar los rasgos lingüísticos que han permitido, asumiendo que se permite, que han permitido esa clasificación, ¿no? Entonces, estas son dos frentes. Por un lado, vamos a trabajar esa clasificación no explicable y por otro vamos a trabajar esa clusterización un poquito más explicable y nosotros vamos a hacer ese análisis humano. ¿Qué vamos a obtener? ¿Qué es lo que nuestro deseo? Pues como digo, una detección temprana no intrusiva sobre los alumnos, es decir, que los alumnos puedan ser, digamos, observados de una forma, eh, digamos, no intrusiva y rápida sobre todo, ¿vale? Que requiera poco despliegue, porque se les puede observar obviamente con el despliegue de cuestionarios, pero primero en los cuestionarios ellos se pueden poner en alerta y segundo, el despliegue de cuestionarios es lento, requiere un análisis posterior, necesita una sesión dedicada, ¿vale? Y se aleja un poquito de la clase, mientras que la redacción puede ser perfectamente en la clase de lengua. ¿Vale? Y por otro lado, que por cierto, de lengua, voy a rematar de lengua española, es decir, este es un proyecto que estamos utilizando, el idioma español, el idioma castellano, como os guste llamarlo, no importa, porque el procesamiento del lenguaje natural tiene la mayoría de sus estudios en inglés, con la aparición de los transformers ya tenemos estudios en otros idiomas y aquí lo que vamos a aplicar es el idioma español. Y por otro lado, un avance importante de este proyecto va a ser esa mejor comprensión de los rasgos psicológicos. Entonces, nos va a permitir asociar, dado que hay situaciones de mental distress capaces de ser asociados a determinados rasgos, si vemos que el ciberbullying también produce esos rasgos, pues a lo mejor podemos sumar 2 más 2 y entender un poquito mejor las cosas. Como digo, esta segunda parte es más de la rama psicológica del proyecto, pero tiene una rama ingenieril, una rama de inteligencia artificial muy interesante. Como digo,
este es un proyecto que mezcla mucho el mundo de la psicología con el mundo de la inteligencia artificial y del procesamiento de lenguaje natural. Es un proyecto que es, por ahora, una mera propuesta, que nos tiene muy ilusionados y del cual esperamos obtener unos resultados muy potentes, porque creemos que es una idea muy potente. Y hasta aquí he llegado con la presentación. Quedo abierto a vuestras preguntas y encantado de haber podido realizar esta comunicación. Pues muchísimas gracias, Luis. Un aplauso.